Transmite Radio Cusey en el 96.7 de FM desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Radio Cusey 96.7. Diferente. Estamos en vivo nuevamente. Nuevamente los encargados de Radio Cusey aquí en cabina han olvidado cerrar las puertas, nos hemos colado y estamos transmitiendo para su disfrute y su disgusto. Estoy aquí acompañado de Beira Castellanos. Hola. Cristina Cárdenas. ¿Qué onda? Y un invitado muy especial que vamos a introducir dentro de poco. Soy Fernando Flores, su locutor el día de hoy. Y quería preguntarle a mis locutores, a Cristi y a Beira. Beira, Cristi, ¿qué opinan que la ocasión pasada que estuvimos transmitiendo en vivo, alguien nos escuchó? Tu mamá. ¿Perdón? Creo que es la única persona que nos escucha. No, aparte de mi mamá, a la que le mandamos saludos, Sí, nos estuvo escuchando público. De hecho, saliendo de la sesión de aquí, me fue a buscar gente a felicitarnos por el programa, diciéndoles que les gustó mucho el tema del éxito y de las dudas que podemos tener sobre nuestro desempeño profesional futuro. Entonces, aparentemente gente nos escuchó. ¿Tú qué opinas, Cristi? Súper. ¿Orgullosa de que nos hayan Muy escuchado? orgullosa. Sí, creo que entre todo el contenido que hay en radio en México, creo que podemos decepcionarnos un poco de que hayan elegido a nosotros, pero por otro lado, síganos escuchando. Eso aparentemente tendremos algunos números de rating. Dime, Vera. ¿Y dónde podemos ver el número de rating o esas cosas? ¿O ellos son los que No, nuestro programa todavía no califica para eso. Tiene que 3. ser mayor a 0 para que pueda entrar en la lista de rating de programas, ¿no? Y nos tienen que dar de alta. Y primero, es como cuando un papá tiene que dar de alta a su hijo en el registro civil, ¿no? Te tienen que reconocer. Aquí Radio Cusey todavía no nos reconoce como sus hijos legítimos. Somos ese niño que van a visitar muy frecuentemente. Perdón, Fernando, pero todo es adoptado. Somos adoptados. No te quería decir, pero eres adoptado. Pero por bienvenidos. eso tú no te pareces. Bienvenidos sean nuevamente. Hoy es lunes 17 de abril. Hoy toda la generación, todos los centros universitarios están regresando de sus vacaciones. Bienvenidos de regreso a todos los universitarios que se nos unen, a todos los foráneos que regresan de sus ranchos. Y de hecho, aquí tenemos en cabina a la foránea más conocida de Cusey, Cristina Cárdenas. Cristi, cuéntanos, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Bueno, pues fueron unas largas 2 semanas. Uh-huh. Una semana me la pasé en capacitación. ¿En serio? ¿De qué? Sí, de violencia de género. Ajá. Y cosas que se necesitan para la comisión, ¿no? De responsabilidades y sanciones. Y la otra semana pues me fui a los United States. Ah, ¿en serio? Cuéntanos. Ok, muy bien. ¿Y dónde tomaste esa capacitación? En línea. Fue en la plataforma de Schoology. Ok. Luego nos vas a tener que contar más sobre la capacitación y sobre las labores que haces en la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. Claro. Beira, ¿tú qué hiciste en vacaciones? Decidí ser feliz la primera semana durmiendo 10 horas al día. Oh. Y también por las tardes porque ya extrañaba dormir. Vaya lujo. Sí, y la segunda semana pues se me juntaron las tareas. Bueno, el día de hoy nos acompaña en cabina un compañero muy querido de este podcast, que es Jorge López, compañero de Ingeniería Informática. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú?
También bien. Jorge, cuéntanos sobre ti. Eres estudiante alegadamente, supuestamente, de ingeniería informática. Así es. Cuéntanos, ¿cuáles son los estereotipos ligados a ingeniería informática? Híjole. Bueno, en general es el estereotipo que se tiene es el de las películas, el güey que no sale de su sótano, que está siempre 24 horas en la computadora y nomás se levanta para ir a comer y algo. ¿Y qué hiciste en vacaciones? ¿Trabajar? ¿Desde el sótano? No, tristemente no tengo sótano. Tristemente no tengo sótano. Si no, pues cierto, sí. cierto. En la cena. Ándale. Lo más cercano. Bueno, trajimos a Jorge aquí porque hoy tenemos un tema muy interesante en la conversación, que es la inteligencia artificial, ChatGPT y sus implicaciones para el futuro de nosotros como universitarios. Pero antes, como este es un programa informativo, debemos cubrir un par de noticias importantes para este centro, aparte de nuestras labores en vacaciones. Y la primera es que este jueves 20 de abril se dará el primer informe de actividades por parte del rector de CUSEI. Todavía no sé el lugar específico donde será. Podrá ser en el Paraninfo Enrique Díaz de León o en el nuevo domo que se construye afuera del Z, si lo terminaron. Pero recordar que... Dudoso. Dudoso. Oigan, por cierto. ¿Qué onda con las obras en el pasillo? Ya le dimos el estrenador en la mañana. ¿Le diste el estrenón al pasillo? Pues acuérdate que nos pasamos por ahí. Pasamos por ahí, es cierto. ¿Y está terminado? No. No está terminado. Claro que no. Esperanzas. Dos semanas de vacaciones y gente, pues que no es suficiente para terminar un pasillo. Que por cierto, desde hace meses nadie pasa por allí para terminarlo más pronto. Correcto. Se supone. Nadie pasa por ahí. Porque pasarlo, Nomás por cruzarlo sería Luego les enseño. sería romper parte del reglamento, ¿no? Y como académicos y como estudiantes de consejo no podríamos pasar por ahí rompiendo ese reglamento, ¿verdad, profesor Richie? Por eso las hojas. Saludos. Saludos. No, bueno. En fin, esa obra va para largo. Cristi, cuéntanos, ¿viste algo nuevo en CUSEI? ¿Viste fauna nueva? Pues nada más las palomas. Las palomas, la plaga de las palomas. Ya necesitamos un buen lanzallamas. A ver si nos los consiguen ahí en cabina. Para ir a atender todo eso. ¿Tú, Jorge, viste algo nuevo en CUSEI? No. ¿Cómo te sentiste regresando a CUSEI hoy? Muy dormido, la verdad, dentro a las 7 de la mañana. Es cierto. Ya te iba a preguntar para qué es la almohada que traes contigo, pero probablemente tenga algo que ver con los recesos de 3 minutos que tomemos al corte comercial. No es la almohada, sí está peinado. Entonces... Es mi peinado. Vaya violencia con nuestros invitados. Mira, ¿y así quieres que vuelva a venir? No, perdón, Jorge, así no tratamos a nuestros invitados aquí. Bueno, recordemos que el día del informe no es el día del rector. Como antes era aquí en México, el 1 de septiembre era un día festivo, porque era el día del informe presidencial. Pero no era el día del informe presidencial, era el día del presidente. Y todos, no había clases porque todos tenían que ir a su televisión más cercana a ver al presidente, a José López Portillo, a escucharlo hablar, cómo había defendido el peso como un perro y llorar cuando no pudo y declararle su amor a la nación. Afortunadamente aquí en CUSEI ya no tenemos el día del rector. Es una oportunidad para el ejercicio de rendición de cuentas con los estudiantes y aparte para que nos traigan a nosotros todo lo que no escuchen en el informe de este año, que quieran escuchar para el próximo año, pueden acercarse con nosotros, sus consejeros, para trabajar, para que esté presente en el informe del próximo año. Entonces, eso termina la sesión de noticias por el día de hoy. De hecho, tenemos que ir a un breve corte. Y la vez pasada ya ni me avisaron cuándo me iban a cortar, nada más me cortaron, entonces ya estoy esperando a que lo hagan de nuevo. Y iniciaremos con el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT y el futuro de los universitarios. Estaremos trabajando junto con ChatGPT, le preguntaremos a Jorge cómo usa ChatGPT en todo el mundo y esto es de mucho interés, porque definitivamente entre todos los universitarios lo vamos a estar usando muchísimo en el tiempo que viene. Entonces estaremos hablando profundidad del tema. Todas las preguntas que tengan nos las pueden mandar a los WhatsApps de los radiodifusores,
que no vamos a compartir aún en radio, porque si no nos van a llegar un montón de mensajes no solicitados. Gran audiencia. Sí, gran audiencia. No, y los mensajes que mandó Raúl la vez pasada. Raúl, te pasaste de lanza con eso que mandaste. No puedo pasar eso en Radio Nacional. Perdonen. Nos habían dicho 1 minuto para el corte, pero aparentemente no nos quieren mandar a corte. Eso es muy raro. Normalmente nos mandan a corte en cuanto pueden. Aparentemente nadie sabe qué ocurre en cabina el día de hoy y estuvimos transmitiendo como por 5 minutos en silencio y diciendo una que otra barbaridad. Es ¿Qué que opinas? todos venimos dormidos. Sí. Pues primer día después de regreso. Sí, o sea, ya de que abrieron dejaron la puerta abierta, nos dejaron entrar, nadie estaba aquí para De hecho, detenernos. ¿hay una paloma? ¿Hay una paloma? Veira, ¿dónde? Allá. Ahora ya 1 minuto, apenas 1 minuto. O sea, Es que estaban esperando hacer el dibujo bonito número 1 para poder mostrarlo. bueno, en otras Gracias. noticias que están escribiendo aquí en el guión mientras avanzamos, es que ya no contamos con esta semana iniciaron a retirar los murales de Alfaro Enojado que había por toda la ciudad de Guadalajara, en especial un mural del rostro de Alfaro Enojado de 10 por 10 metros en el Museo de Ciencias Ambientales. Y para alimentar el diálogo entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara, que por más representativos de la realidad que sean estos murales, está entrando la policía en estos momentos a cabina. Mejor en vez de borrar todo el mural y de gastar tanto en pintura y en pintores, nomás le hubiera puesto una sonrisa. Y ya. Por más representativos que sean estos murales, la universidad reconoce que no es el método más adecuado para tener diálogo. Y lamentablemente perderemos estas historias, estas obras de arte de Alfaro Enojado. Pero tenemos los alfaritos. ¿Estamos en vivo todavía o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me Nos dicen? vemos después del corte. Llevan... Transmite Radio Cusey en el 96.7 de FM desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Radio Cusey 96.7. Transmite Radio Cusey en el 96.7 de FM desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Radio Cusey 96.7. Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso a su podcast diferente. Previamente fuimos cortados de esta transmisión en vivo, fuimos cortados del aire en cuanto comenzamos a hablar de Enrique Alfaro. Entonces, hoy vamos a evitar continuar con Enrique Alfaro. Y dato curioso, no nos cortaron en cabina. No te creas. Aparentemente. Ah, caray. Entonces, muchos saludos a Ángel Santa Cruz, que nos escribe, que nos escucha. Hola. Muchos saludos a Daniela Medina. Nos dicen que están...
¿cómo se dice? Simpatizan con la censura que fue puesta por nosotros por parte de nuestra gente en cabina, Gaby. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es la inteligencia artificial, ChatGPT y el futuro de nuestros universitarios. Y primero, queremos hablar de inteligencia artificial, porque es una definición a veces muy ambigua, muy abierta. La definición que nos dio una inteligencia artificial sobre qué es la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras y sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como lo es el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Veira, ¿cuándo fue la primera vez que una computadora te sorprendió con lo inteligente que era? Wow. Bueno, es que en sí de pequeña no tenía mucho contacto con computadoras, era más bien jugar con Paint hasta que se descompuso la computadora de mi casa, entonces no volví a aprender otra como hasta el 2013. Wow. Y mis padres siempre estaban detrás de mí como que de qué estás buscando. Y es como que es para la tarea. Y pues siempre estaban allí, ¿no? Y una vez, allí en mi celular estaba jugando y me di cuenta, bueno, estaba en los textos de Google y dije, ¿cómo sonará el latín? Y ya empiezo pues allí a que me pusieron un texto y que me doy cuenta que tiene para que se escuche y fue como que de wow. O sea, la verdad no sé si esto cuente como inteligencia artificial, pero pues sí me sorprendió. Y recientemente que empecé como a intentar dialogar con ChatGPT y fue como que de ok, está intenso el asunto. De hecho tengo un compañero que está aprendiendo como cosas de egipcio antiguo a través de ChatGPT y es como que de, mira, pero qué bonito. Órale. Sí, yo empecé con latín para no revivir a nadie o cosas así, porque mi gato, cada que le hablo, pues empieza así como medio rarito, ¿no? Pero pues bueno. Conectaremos a tu gato con ChatGPT y veremos qué sale. Gracias. Cristi, ¿cuándo fue la primera vez que te sorprendió lo inteligente que era una computadora? Yo usaba desde la primaria, como dice Veira, Paint, Word, o cosas así. Luego pasé a la secundaria y fue cuando empezamos a ver pues algo de páginas web, HTML. Yo decía, wow, ¿cómo se hace? Wow. Y bueno, por último le vamos a preguntar a Jorge, que es el ingeniero en informática, y al final esto ataca sistemas informáticos. Jorge, ¿es cierto esta definición que tenemos aquí de inteligencia artificial? En términos generales, sí. Ahora sí que el enfoque de una inteligencia artificial sí es poder procesar los datos que se le ingresan de la forma más humana posible, teniendo el mejor resultado, ¿no? Claro que puede fallar porque al final de cuentas es un modelo matemático, pero... Eso no es humano. Exactamente. Pero al final de cuentas sí, o sea, el punto es de entrada obtener un resultado con percepción, aprendizaje, razonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera un humano. Y eso me llamó la atención, eso que dijiste, un modelo matemático. ¿A qué te refieres con un modelo matemático en una inteligencia artificial? Los datos que entran o que le metes, porque digo, hay distintos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Todo tiene que estar preparado para que esos datos entren y obtener un resultado, porque le puedes poner a un modelo de, no sé, física cuántica, algo de español, y obviamente no va a entrar, ¿no? O sea, se prepara el modelo para ciertos datos. Claro. Y esperando obtener un resultado, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, o más bien aprendizaje autónomo, que es supervisado y no supervisado. Entonces, al final entran los datos y obtienes un resultado, pero pues algo lo tiene que procesar, ¿no? Y eso es el modelo matemático del que estamos hablando. Tienen que estar preparados en una forma que la inteligencia artificial los pueda entender. Es decir, si quieres hablar con un francés, tienes que hablarle con francés, no te va a hablar en latín. Claro. Si le pides a un policía tus derechos, no te va a saber qué decir tampoco, ¿no? Es decir, tenemos que hablar todos en el mismo idioma. Ándale. Sí, pero bueno, entonces... He escuchado de una forma muy popular de hablar de inteligencias artificiales, y de hecho es una materia aquí en varias partes, varias carreras de CUSEI, sobre las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Bueno, en términos generales, una red neuronal es en sí el modelo matemático, que sí se basa un poco más en la estructura del cerebro. O sea, vas creando las redes neuronales con un modelo matemático,
para así procesar los datos de entrada y obtener el resultado no esperado. Ok. Y entonces, una red neuronal es algo que debe entrenarse. No es que yo ya le diga todo lo que debe saber. Tiene que entrenarse. ¿Y a qué se refiere con entrenar una red neuronal? Lo que se hace al momento de entrenar una red neuronal o cualquier inteligencia artificial en general es, nosotros tenemos un conjunto de datos que se le ingresan a la inteligencia artificial y lo que les comentaba, no hay aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado se introducen los datos y nosotros sabemos qué es el resultado esperado, ¿no? Entonces, nosotros al ingresar los datos, te da un cierto porcentaje de acierto la inteligencia artificial con respecto al aprendizaje supervisado, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el resultado esperado. Entonces, básicamente, pues el entrenamiento es meter datos, que los procese y obtenemos el resultado. Ya es cuestión de una persona analizar si el resultado es óptimo para el objetivo que estamos buscando con la inteligencia o de plano pues no sirve, ¿no? Hay que ajustar el modelo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una red de reconocimiento facial, por ejemplo, las que tenemos aquí al acceder a QSEI, sí, y yo le muestro una imagen de un rostro, no es que me vaya a dar nada más un resultado definitivo, sino que me va a dar una distribución de probabilidades. Hay 90% de probabilidad de que sea Fernando. De hecho, sí, a mí una vez me pasó y tenía barba en la foto. Bueno, Beira, es que has cambiado mucho desde el primer ingreso. O sea, la verdad, ¿no? Todos hemos cambiado mucho desde nuestro primer semestre. También aquí, la única que no ha cambiado mucho es Cristi porque es la que lleva menos tiempo aquí. Pero de aquí en más, sí, todos recordamos nuestra época con barba en la secundaria y en la preparatoria. Ánimo, se te va a caer el pelo. Mira, tranquila, ya te dije que vayas con el vicario que te recomiendo. Él se puede poner un buen implante de cabello. Gracias. Okay. ¿Con ese vas? Entonces, habiendo entendido un poco sobre qué es una inteligencia artificial, que en este caso utilizamos en su mayoría, tengo entendido, el modelo matemático de redes neuronales que se entrenan mediante datos y están entrenados como modelos de input, output y output de probabilidad de que coincida con lo que fui entrenado. Claro. Hay una inteligencia artificial muy popular en estos momentos, un asistente, un chat virtual llamado ChatGPT. Lo mejor que le pudo pasar a los estudiantes. Lo mejor que le puso pasar a los estudiantes, ¿por qué, Jorge? Cuéntanos. Porque básicamente es... Bueno, yo así lo veo, me gusta verlo así, es un Google con superpoderes. Okay. Porque puedes, al momento que tú tienes tu tarea, lo que generalmente yo hacía era copio la pregunta y la pego en Google. Aquí puedo tener una plática con el chat y ponerlo en contexto de lo que estamos haciendo. Porque eso es algo importante. Al chat le puedes hacer las preguntas que quieras, pero tiene cierto grado de error, ¿no? Puede no darte o los datos más actualizados o buscar o darte una respuesta sin contexto. Entonces, al momento de poder, o más bien, al momento de estar teniendo una plática con el chat, le puedes dar un poco de contexto de lo que está pasando, de tu tarea. Entonces, entre más contexto le des, pues más acertada es la respuesta, ¿no? Ok. Entonces, puede ser un Google con superpoderes, porque al final de cuentas le estás preguntando cosas que le preguntarías a Google, pero con contexto. Ok. A ver, para entrenar una red neuronal, por ejemplo, la que hace reconocimiento facial en QSEI, lo que yo hago, tengo entendido, es recolecto las imágenes de todos los de QSEI con sus nombres. Así es. Y yo entreno la red neuronal mostrándole imágenes y le digo, este es Jorge, este es Cristi, esta es Beira. Y después la red neuronal me va a responder, le muestro una imagen ahora sin el nombre y me va a decir, esta es Cristi. Y yo le digo, no, esta es Beira. Y así va identificando distintos parámetros por los cuales caracterizar a Cristi, caracterizar a Beira, caracterizar a Jorge. Estos parámetros que nos identifican y que nos hacen únicos. Tengo una duda. ¿Es como funciona Google Fotos? Puede que te sí. pone así como que varias imágenes y luego a veces te va preguntando, ¿ese es sudanito, ese es perenganito? Y luego cuando menos acuerdas te metes a tu sección que dice yo y tienes hasta fotos de tu infancia. Debe de ser distinto porque primero te agrupa todos los rostros similares y después te pide que le pongas su nombre. Pero antes de entrar a lleno, porque ahora yo tengo muchas dudas sobre cómo entreno una red neuronal como ChatGPT. Pero antes de entrar a eso, vamos a ir brevemente a un corte comercial. Estamos atentos a los comentarios que nos hacen llegar. Les agradecemos mucho que nos escuchen y volvemos pronto.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Radio QC 96.7. Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso a este subpodcast diferente a través de Radio Cusey. El día de hoy estamos platicando, les recuerdo, sobre inteligencias artificiales, ChatGPT y su implicación para los universitarios. En la sección anterior platicamos con nuestro invitado Jorge López sobre qué es una inteligencia artificial, qué es una red neuronal y qué es esta nueva sensación, esta nueva moda entre los jóvenes y el sueño de los universitarios y la peor pesadilla de los profesores llamado ChatGPT. Y platicábamos que estas inteligencias artificiales, las más populares en circulación y ChatGPT, es algo llamado una red neuronal. Y esta red neuronal es algo que debe entrenarse mediante un conjunto de datos para que aprenda a devolvernos la información que queremos a partir de una entrada predeterminada. Si aparentemente Jorge no me ha bofeteado, entonces estoy recordando más o menos bien la información. Y por ejemplo, la red neuronal que tenemos aquí en QCI para nuestro acceso con reconocimiento facial, le damos las imágenes de todos nosotros y la entrenamos a identificar cada uno. Pero yo tengo una pregunta, Jorge. Una red como ChatGPT, que aparentemente tiene una respuesta a cualquier pregunta, ¿cómo la entreno? Mira, específicamente ChatGPT, no lo sé, pero en general una red neuronal la entrenas con una cantidad decente de datos. Ahora sí que decente depende tanto el proyecto, el enfoque, etcétera, etcétera. Pero una cantidad con la que puedas decir, ok, tengo suficiente
como para poder generar un patrón de un patrón con estos datos y decir, ok, si esto pasa, es muy probable que lo siguiente que vaya a suceder es esto. Entonces, una cantidad de datos considerable con la que puedas generar un patrón para poder también generar el modelo matemático, porque en base a los datos, pues tienes que adaptarlos y generar tu modelo matemático, ¿no? Porque al final de cuentas, los datos pueden venir en muchas maneras. Después, una vez teniendo ya tus datos listos para ser procesados, tu modelo matemático, pues es empezar, ¿no? Tienes los datos de entrada y puedes tener tus datos, ¿no? Al final, el resultado esperado con cada entrada que tengas. Se entrena el modelo, o bueno, a esto se le llama entrenar el modelo, ¿no? Introduces los datos, obtienes el resultado y comparas con tu resultado esperado. Al momento de comparar es donde obtienes el porcentaje de acierto. Ahora sí que, pues depende el proyecto, depende el enfoque, depende en qué lo vayas a utilizar, pues el porcentaje de acierto puede ser menor o mayor, ¿no? Claramente, por ejemplo, en medicina no vas a utilizar un modelo del 70% de acierto, porque pues es probable que tenga 70% cáncer, pues no. Bueno, ahí va otro. Ahí va, otro 70% de probabilidades de que tenga esta enfermedad. Claro, entonces, depende de lo que vayas a ser utilizado, pues es el porcentaje de acierto que estés buscando, ¿no? Y esa es la razón por la que debes, en cada iteración de prueba, pues ajustar tu modelo matemático para que cada vez pues vaya subiendo más el porcentaje de acierto, ¿no? Hasta que tengas un porcentaje que te funcione. Ok. Y esto se repite las veces que sean necesarias hasta que el porcentaje te funcione. Y una vez ya con tu modelo lo más acertado posible, pues haces una última prueba y pues básicamente tu modelo estaría listo como para funcionar, ¿no? Es como en términos generales. Ok. No, entendiendo que esto es un área muy amplia, con muchísimos ejemplos de todo tipo y con muchísimos paréntesis y muchísimos asteriscos. Entonces, Jorge, no nos va a saber todo aún, pero la información que nos ha dado aquí es increíble. Aquí en el programa pusimos a nuestras colocutoras, Beira y Cristi, a utilizar ChatGPT. Y a ver qué podían hacer con ChatGPT, de sus tareas que hacen normalmente para la carrera, para física, para alimentos, ¿qué les podía sacar ChatGPT? Beira, Cristi, ¿qué onda? ¿Qué ha podido hacer ChatGPT por ustedes? Lo que intenté hacer fue un código que tenía en Python, cambiarlo a MATLAB, pero me marcó muchos errores. Entonces lo que tenía que estar haciendo pues era corregirlo, aunque fue más fácil la traducción, porque pues sí te dio... gran parte del código estaba bien, pero la parte de los errores era como que ¿qué demonios quiso poner aquí? Entonces te regresabas al código y luego ya estabas buscando como algo similar para aplicar en MATLAB y así, bueno, sí estaba como engorroso. Y luego dije, bueno, hay que ponernos astrales. Y por ahí como a la 1 de la mañana, que creo que cuando les dije, ¡wow! ¡También sabe latín! Pues ya ahí me puse como que deja recuerdo a platicar poquito y luego de ahí me pasé a alemán, luego lo terminé contestando en italiano. No sé, estuvo intensa la plática. Y me recomendó hasta artículos para aprender un dialecto de Austria. ¡Órale! ¡Wow! Está chido, me agradó. ¿Y tú, Cristi, para qué has usado ChatGPT? Yo no he indagado en muchas funciones como Beira. Le tiene miedo. Pero pues lo máximo que he utilizado es pues definiciones, que quiero saber esto, cosas así, porque en mis tareas pues utilizamos reacciones químicas, entonces cómo metes ahí una reacción química, o cómo metes una imagen para que te conteste lo que quieres, ¿no? O algo así. Todavía le falta una interfaz para que aumente su potencial. Ándale. Sí. Los procesos metabólicos. Pues fíjense que estas capacidades que destacan Cristi, por ejemplo, de ser un diccionario con esteroides, de ser un buscador de Google con esteroides, como mencionaba antes Jorge, es de los principales usos de esta aplicación, en especial porque da respuestas concisas, con contexto y que las puedes extender cuantas veces quieras. Y puedes hacerles preguntas de seguimiento. Es decir, es el proceso que uno tendría para investigar o buscar un concepto, lo puede hacer en una sola interfaz. Y otras dos cualidades que destaca ChatGPT son las que señala Beira. Es la capacidad de traducir y hablar múltiples idiomas y de traducir con una calidad similar, si no es que ligeramente mejor,
al traductor de Google. Mucho mejor, diría yo. Mucho De hecho, mejor. le puedes pedir que te corrija y te corrige nada más de que algo que sí tienes que estar haciendo es decirle, termina esta oración y corrígeme, por favor. Y así. Porque si no se le olvida y se te sigue platicando y luego ya no sabes en qué te equivocaste. Puede traducir cartas, puede traducir documentos. Y de hecho, si te traduce un documento de inglés al español y está en primera persona, le puedes pedir que te lo cambie a segunda persona, a tercera persona del singular, a tercera persona del plural. Yo cuando lo intenté, es fascinante, porque esto no es algo trivial, no es cambiar unos símbolos, no es buscar en la base de datos del diccionario. Identificar qué es primera y segunda persona de la redacción en español es algo que se les complica a gran cantidad de extranjeros al momento de hablar el idioma. Bueno, no extranjeros, y mexicanos, ¿no? déjame decirte. A mexicanos también, ajá. Y por otro lado, la capacidad de programar. ChatGPT sabe Python, ChatGPT sabe varios lenguajes de programación. Y creo que esa es una de las cualidades que más utiliza aquí nuestro invitado Jorge. Jorge, Así es. ¿tú para qué usas ChatGPT? Mira, en general, yo trabajo creando un sistema para pagos internacionales utilizando criptomonedas. Entonces, le pregunto fragmentos de código, o sea, como código base, más que nada. Preguntas un poco más específicas sobre el blockchain que utilizamos. Y en general, la verdad es que mis tareas, la mayor parte de mis tareas son hechas con ChatGPT. Lo que yo hago diferente en general al promedio de las personas es que sí le doy un contexto un poco más amplio para que la respuesta o el resultado que obtenga pues sea el más acertado, ¿no? Si estoy trabajando con criptomonedas, le doy el contexto de, ok, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y lo vamos a hacer con esto. Ok. Y ya con ese contexto pues me da una respuesta más acertada. Ahora, si yo fuera el jefe de Jorge, yo estaría muy tentado en este momento a darle su notificación de despido y decir, ya la armé, ya tengo ChatGPT, ya no necesito este empleado. Jorge, ¿por qué no pueden nada más echarte y cambiarte por ChatGPT? Fíjate que, lo pueden hacer sin ningún problema, pues, pero el punto es, el chat no es inteligente por sí solo, sino es muy importante la pregunta que le hagas. Sabe las respuestas a muchas preguntas, pero tienes que saber hacer preguntas. Exactamente, de hecho, a eso se le llama prompt engineering, que es hacer las preguntas correctas para obtener el resultado correcto. Es cierto, es cierto. Es una frase, de hecho, un autor latinoamericano muy famoso, cuyo, si digo ahorita... Pablo Picasso, el pintor español, comentabas que las computadoras eran muy inútiles, porque solo daban respuestas. Pero bueno, más sobre las problemáticas que surgen con la inteligencia artificial y sobre cómo cambia nuestra realidad con la incorporación de inteligencias artificiales. Al regreso de un breve corte, no tardamos, los esperamos aquí de regreso en su podcast diferente. Radio Cusey 96.7.
Radio QC 96.7. Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso a este su podcast diferente. Hoy hablando de inteligencia artificial, ChatGPT y las implicaciones para los universitarios. Me acompaña aquí en cabina Beira y Cristina Cárdenas. Y nuestro invitado especial, Jorge López, está aquí para guiarnos en el mundo de la inteligencia artificial. Y Jorge trajo una idea muy importante a la mesa, que es que ChatGPT era lo mejor que le podía haber pasado a los universitarios. ¿Por qué, Jorge? Porque, como mencionamos hace unos momentos, es un Google con esteroides. Le preguntas cosas específicas y te da una respuesta concisa y clara de lo que estás preguntando. Al final de cuentas, puedes meter tu tarea y te la da hecha. Pero tú no harías eso, porque No, eso sería una falta a la ética consistente con fallar al artículo 53 de el reglamento de ética de la universidad. Claro, no. Pero a ver, que los estudiantes estén utilizando ChatGPT para responder sus tareas es algo que se extiende desde escuelas primarias hasta las universidades y hasta el campo laboral. Ahora, ¿qué onda? ¿Ustedes qué piensan sobre que los estudiantes pueden usar ChatGPT para hacer sus tareas? En general yo lo veo bastante bien porque al final de cuentas, así como Google, es una herramienta. Sí, puedes utilizarla para hacer tu tarea completa o puedes ir paso por paso haciendo las preguntas y obteniendo un resultado bastante acertado, ¿no? Bastante bueno. Y si tú lo lees y lo analizas y lo comprendes, pues es... yo lo veo como una herramienta muy poderosa, porque al final de cuentas sí te está ayudando a hacer tu tarea, pero si tú la usas de manera correcta, tú te puedes llenar de mucho aprendizaje y al final de cuentas eso es lo que se busca, ¿no? Con las tareas, llenarte de aprendizaje. Entonces, es una herramienta. ¿Y tú, Cristi, qué piensas? Yo pienso que es muy importante tener conocimiento de esas herramientas y utilizarlas pues también sabiamente, ¿no? Porque al final de cuentas son herramientas que ahorita tenemos. No, por ejemplo, yo tenía un profe de fisicoquímica que nos decía, pueden utilizar, se llama Wolfram Alpha, que lo metes, o sea, literalmente la integral o cosas así y te sale la respuesta automática. Y entonces nos decía, pues muchachos, no puedo convencer a los otros maestros de que son nuevas herramientas que quieras o no, te tienes que enseñar a utilizarlas porque son las que se utilizan en la industria. Entonces, esa falta de conocimiento de esas herramientas, quieran que no, o sea, te dejan atrás ante otras, por ejemplo, universidades como ILITES o cosas así, que utilizan pues todo. ¿Sí me entienden? Exacto. Algo muy importante, quedar atrás. Quedar atrás es una expresión que da mucho miedo por parte de mucha gente que teme que sus trabajos queden atrás por parte de la implementación de inteligencia artificial, que es una realidad. Al final del día, muchas empresas tienen muchas inversiones en este tipo de empresas para poder dejar atrás a sus empleados. Pero nosotros como estudiantes tenemos que aprender a utilizar estas herramientas y tenemos que empezar a aprender qué preguntas le puedo hacer a esta máquina de respuestas para yo acelerar mi trabajo, para aumentar mi capacidad de trabajo, para mejorar la calidad de mi trabajo. Pero en especial creo que es importante hacer una invitación a gente, a un grupo muy importante que debe no quedarse atrás con estas nuevas herramientas, a nuestros profesores. A nuestros profesores no le tengan miedo a utilizar a ChatGPT. Entren, pregúntenle, pónganse a la defensiva, atáquenlo, sáquenle todo el jugo que puedan y vean, y también pónganse desde el lado de sus alumnos. ¿Qué onda? A ver, les acabo de dejar una tarea a mis alumnos de esto. A ver, ChatGPT, ¿qué respondería? Y de hecho, una pregunta muy especial que le pueden hacer a ChatGPT es sobre cómo evitar que la gente use ChatGPT para hacer sus tareas. Y como decía Jorge, no hay que evitar que ChatGPT, que utilices tus tareas para hacer ChatGPT. Hay que aprender cómo usarlo. Pero sí, hay tareas específicas que es importante hacer uno por su cuenta sin que sea un copy-paste. Le puedes preguntar a ChatGPT qué onda y cómo hacer eso. Y ChatGPT te dirá que puedes asignar tareas de escritura creativa que involucren experiencias personales. Si tu tarea es un ensayo para todos los profesores de español que hay en CUSEI, abundantes profesores de español, claro, pueden asignar tareas que requieran
investigación y análisis de múltiples fuentes. Y entonces los alumnos lo que podrán preguntarle a ChatGPT es fuentes. Y de hecho, cuando tú le preguntas a ChatGPT fuentes para investigar de cierto tema, te da las fuentes con comentario. Te dice, mira, yo quiero investigar de enlaces químicos. Y te va a decir, este libro lo cubre a nivel preparatoria. Este libro lo cubre a nivel universidad, etcétera, etcétera. Es algo que debemos aprender a identificar. Puedes pedirle a ChatGPT, puedes pedirle a tus alumnos que investiguen o investigan y escriben sobre temas actuales, porque ChatGPT no sabe nada de lo que ha pasado en el último año. También puedes pedir un estilo especial de escritura, y además la herramienta última, la herramienta definitiva para evitar copy-paste, que es lo único que nunca debe haber, es que tú le puedes preguntar a ChatGPT si ChatGPT escribió este texto. Así es. Pero entonces definitivamente aprender a usar ChatGPT para tus preguntas, yo lo veo como esto que se llama una herramienta multiplicadora de fuerza. Como lo es prácticamente todos los softwares que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué tenemos AutoCAD? No, es que tiene que uno que dibujar a mano. No. Una vez que uno sabe los fundamentos del dibujo técnico, tiene esta herramienta multiplicadora de fuerza que te permite hacer dibujos en friega, prototipar rápido, corregir tus errores rápidos. Y ahora tenemos esta herramienta que se llama ChatGPT, que sí va a cambiar la forma en que estudiamos, sí, está cambiando nuestro entorno, pero para nada nos va a quitar de nuestro trabajo de los profesionistas, siempre y cuando aprendamos a tenerla bien agarrada y siempre y cuando aprendamos a usarla. Y para nada va a ser irrelevantes a nuestros profesores, sino que ChatGPT se puede servir como una extensión de un profesor, una extensión de un tutor. Si mi profesor me corrige una tarea que estuvo mal de programación, yo le puedo preguntar a ChatGPT qué estuvo mal en mi código. Entonces, es también un tutor de código, es un tutor de español, es un tutor de todo menos matemáticas. Eso no he encontrado. No, de hecho que pueda estaba hacer aquí bien. intentando resolver un problema ahorita que estaba de electrodinámica y eso. Ajá. Y efectivamente no nos va a quitar el trabajo los físicos. Está tan abstracto el asunto que no sabe resolver problemas de física. Exacto. O sea, sabe las leyes y la teoría detrás, pero no puede resolverlo. Y es como que, ay, pero qué alivio. A todos nuestros queridos radioescuchas de la licenciatura en física, ya valieron. Enhorabuena. Ustedes sí van a quedar atrás en la transformación en ChatGPT. Terminarán el resto de sus días respondiendo problemas. Y no hay solucionarios. No hay solucionarios porque se perdieron en la última gotera de la biblioteca. Bueno. Bueno, van a tener que aprender a integrar. Cristi, ¿tú te ves usando la inteligencia artificial más en tu futuro profesional? Yo sí. ¿Qué le preguntarías a la inteligencia artificial? Ay, pues no sé, ahorita hay tantas herramientas por ejemplo, te hacen presentaciones. Exacto, te hacen no solo es videos, ChatGPT. Ajá, no solo preguntas y respuestas. ¿Y hay alguna que te sepa hacer adquisiciones de empresas que son competencia tuya para tu próxima tortillería en Zamora? Eso solo la Cristi le sabe. Es que sus tortillas van a ser las más chidas. Y tú, Jorge, estás empezando tu vida profesional y ya estás utilizando ChatGPT. Así es. ¿Cómo crees que lo vayas a estar usando en el futuro? En general, yo creo que lo voy a estar usando de la misma forma, haciendo preguntas específicas. Si quiero preguntar algo de código, pregunto una base y al final de cuentas, toda la lógica o lo que falte, pues lo desarrolla un programador, ¿no? Al final de cuentas sí es hacer la pregunta correcta, pero pues también tú tienes que tener cabeza para poder desarrollarlo correctamente. Sí, definitivamente todos en el CUSEI vamos a estar haciendo muchas preguntas y recibiendo muchas respuestas con ChatGPT en el futuro. Les invitamos desde este programa a que se agarren a ChatGPT, lo prueben un rato y vean qué cantidad de cosas le pueden responder. Código, idiomas, español, conceptos técnicos, de todo lo hemos intentado y de todo le sabe un poco. Por nuestra parte, es todo el día de hoy sobre el tema de inteligencia artificial, ChatGPT y su impacto en la vida de los universitarios. Jorge, muchísimas gracias por venir. Te traeremos invitado de regreso, en especial porque no nos abofeteó, a diferencia de Gaby con su gato de 9 colas. Y los esperamos aquí. Los esperamos aquí el próximo lunes a la misma hora, cita puntual. En el mismo
puntual 13:30, cabina 13:30, no 13:32. Muchísimas gracias, cabina. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue un podcast diferente y esto es... ¿Algo me están diciendo de cabina? Perdón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitch, en todas las redes de Radio Cusey, en todas las redes del Consejo Diferente, para que estén al tanto de lo que suceda. El primer informe del próximo 20 de abril los estaremos informando. En la próxima sesión de radio cubriremos los resultados del primer informe, los estaremos discutiendo y además les traeremos un tema de interés para que no sea todo burocracia aburrida. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Bye. 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 Oye, te faltó decir lo de lo escucha. Radio Cusey 96.7